Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, del rigor y de la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis en este tercer programa en la que vamos a desarrollar una parte de lo que expresamos la semana anterior en torno al desarrollando la dialéctica de los establecimientos, de los establishment. Obviamente, en los criterios de desarrollo de una geopolítica. Concretamente, la primera plutocracia. La plutocracia con mayúscula, no ya la plutocracia, digamos, de la Real Academia, las acepciones que pueda tener, que más o menos, pues bueno, una oligarquía económica, un grupo de ricos millonarios que puede bien prevalecer, sería la primera acepción de la Real Academia, sobre el poder político, más cuestionable, bien no solamente prevalecer o influir, sería una segunda acepción. Nos interesa, evidentemente, la histórica. No olvidemos que la historia es la política del pasado, como la política y geopolítica presente es la historia del futuro. Así que, bueno, vamos a ver exactamente por qué planteamos un criterio posiblemente tan atrevido, único, naturalmente, eso los encontraréis aquí, de asemejar que sea posible que una élite económica pueda jugar o pueda favorecer la geopolítica de un Estado-nación, de un imperio, de un sujeto político. No solamente siempre va a actuar como una geopolítica totalmente elitista y antinacional, como podemos interpretar y podemos leer en la actualidad geopolítica de la hegemonía de la élite actual, socialdemócrata y globalista. Bien, ¿qué era la plutocracia? La plutocracia, bueno, Plutón, dios de la riqueza, y gracia, como sabemos, sobre todo fuerza, aunque ya en la cultura popular del poder, ¿no? Es la fuerza, ¿no? Por tanto, la fuerza, el poder de los ricos sobre el poder político. ¿Qué era realmente históricamente la plutocracia en el mundo contemporáneo? Pues sobre todo fueron los gigantes de la industria, por lo tanto eran industrialistas, eran creadores de riqueza. Estos gigantes de la segunda industrialización, que se basaron la mayor parte de su capacidad y su riqueza la tenían en Estados Unidos, pero significó al crear sectores, pues tener la mayor parte de esos sectores a nivel mundial. Fueron Rockefeller, John D. Rockefeller Sr., fundador de la Standard Oil, que llegó a tener más del 90% del petróleo mundial, gracias a crear los oleoductos. La creación de los oleoductos es lo que hizo invencible y absorbiera toda la competencia a la Standard Oil de Rockefeller. JP Morgan, el inventor de la banca de inversión industrial, y que acabó teniendo casi monopolio toda la industria hidroeléctrica y eléctrica, gracias y afianzándose y prácticamente comprando o absorbiendo pues las creaciones de Thomas Alva Edison, de electricidad directa o electricidad alterna de Tesla, y después la telefonía de Graham Bell y gran parte de la minería de cobre correspondiente al desarrollo de la telefonía a nivel mundial, casi en términos monopolísticos, y de Andrew Carnegie, creador de la industria del acero, a partir de la construcción de un puente que le hizo inventar la gran siderurgia para acero, que no existía y que evidentemente durante unos años llegó a tener más del 90% a nivel mundial, antes de que, bueno,
británicos, franceses y alemanes sobre todo lo desarrollaran, ¿no? Pero llegó a tener más del 90% en términos monopolísticos en el continente americano. Y muy importante, la cuarta pata, es, por supuesto, William Randolph Hearst, el primer gran zar, el primer gran gigante de los medios de comunicación, el creador, el inventor del amarillismo, del periodismo amarillista y, por supuesto, comercial, casi en términos también de monopolio en Estados Unidos. Bien, es decir, esta plutocracia nació, no se creó a partir de como parte de la élite actual o gracias a los fondos públicos, más bien al contrario. Nació esta plutocracia, esta sindicación entre estos gigantes por la necesidad de protegerse de, naturalmente, en un país que tenía libertad política, libertad económica a tal extremo, capitalismo sin límites, el siglo XIX, que llegó a tener la posibilidad de hacer creaciones y además tener en propiedad privada, algo que seguramente no volverá a ocurrir en la historia, una sola persona en propiedad, patrimonio, llegó a tener más del 90% de sectores enteros casi a nivel mundial. Era protegerse de. Naturalmente, esa libertad también lleva otras libertades y estas libertades eran la Sherman Act en un país en la que sí que existe y existía y todavía existe, mal que pese, la libertad política colectiva, como indica nuestro referente trevijano, es decir, la libertad soberana, la libertad originaria, la libertad que hace política real, que de control de la política y de los poderes del government, del Estado, de los poderes que constituyen el sujeto político nacional, sujeto político, desde la nación, desde el sujeto político que lo constituye. Por tanto, la libertad política constituyente hace que esta sociedad civil de los Estados Unidos empezase a rebelarse contra estos gigantescos monopolios, aunque fueran los propios creadores, y se llevó a la Sherman Act, es decir, la ley Sherman, ratificada por el presidente Harrison, que hacía imposible los monopolios de estos gigantes, por lo que se lanzaron a tratar de frenarla como sea. Primero en el Tribunal Supremo, en una famosa sentencia contra una azucarera en 1895, y finalmente tratando de poner, y de hecho pusieron a McKinley en 1896 en la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Es esa imagen que tenemos de estos 3-4 personajes alrededor de una mesa camilla, ¿no? Es decir, es en el acervo popular, en lo que es la cultura popular, la leyenda urbana, ¿sí? 4 señores con chistera y puro alrededor de la mesa camilla. Bien, pero ¿qué es lo que estamos planteando? ¿Qué criterio absolutamente innovador para los que están escuchando, porque no lo van a encontrar en ningún otro sitio, estamos planteando? Pues que esta plutocracia no necesariamente podía ser globalista y antinacional y antisoberanista y totalmente vocacional en el control social, ni muchísimo menos. Se justificaron de forma que querían proteger su inmenso poder económico, que es que ellos se consideraban patrimonial porque lo habían inventado ellos en buena parte, a través de justificarse como en esa idea burguesa del siglo XIX de los pilares de la sociedad. Es decir, ellos son la garantía de que la nación y el poder y de la sociedad va a ir hacia adelante. No se les ocurre hacer un diseño social, no, ellos son los conservadores, ellos son los que han creado esa gran segunda industrialización y que van a llevar al país y van a empujarlo. Entonces, mejor que ellos intervengan en quién está en la presidencia, no sea que haya alguien que se cuele y que haga cosas malas. ¿En qué influyó? No solamente estamos hablando de política interior, ¿en qué influyó en la geopolítica? ¿Por qué influyó en la geopolítica? Porque ven que para apartar la mirada hacia ellos, necesitan algo importante, una proyección que además sea real. Y lo que estaba ocurriendo realmente, y aquí viene un criterio muy importante, la que nos hace esta casa y la gente que estamos en esta casa, pues
tener que enfrentarnos desgraciadamente, ¿no? Igual que ni somos Putin, ni Zelensky, ni un lado ni otro, sino la realidad, pues aquí la realidad es que no hay ninguna anglosfera geopolítica, ninguna. Es decir, la geopolítica natural de los Estados Unidos es antibritánica. Y entonces este poder, esta plutocracia recordó que estaba en peligro el tratado Clayton-Bowler. El tratado Clayton-Bowler en 1850 es un tratado por el que los Estados Unidos, una vez instalada la doctrina Monroe, solo América para los americanos, tratan de frenar al Imperio Británico a que toque Centroamérica, porque les preocupa que en Centroamérica se pueda hacer ya en 1850 un posible paso, un canal. Bien, este tratado en principio parecía respetarse, pero cuando fracasa Lesseps y los franceses, que no tenían ningún problema los americanos con la presencia francesa y de que hiciesen un canal como lo habían hecho en Suez, pues al fracasar este canal de Lesseps, que no logra abrirlo y se hunde por las enfermedades en su proyecto y por la falta de apoyo por parte del Imperio francés y después de la República Francesa, pues hace que crea una sinergia, una preocupación en el poder político, porque ven además que el Imperio Británico se ha hecho con el canal de Suez. Por lo tanto, la posibilidad de tener los dos canales, de crear el canal de Panamá y quedárselo, y ya teniendo Suez, es algo que era inaceptable para los Estados Unidos. Así que la posibilidad que ven de un gobierno en España en 1800, a partir de 1890, que es masón y con claras líneas pro-británicas, el gobierno de Sagasta, el gobierno liberal de Sagasta, y que empieza a obtener la posibilidad de crear algún vínculo o alguna negociación para vender o traspasar como una posibilidad algunas islas del Caribe, como Puerto Rico o la misma Cuba, es algo que no puede tolerar en Estados Unidos, y aunque en Estados Unidos no tenían ni habían demostrado ningún problema contra España, ninguno. Es decir, hubo alguna fricción en Florida, pero en realidad acabaron en un trato para expulsar precisamente a los británicos de Florida en la primera década del siglo XIX, porque ¿qué es lo que le interesaba a la política española en ese momento? Así que esta plutocracia, empleando a William Randolph Hearst, creando el amarillismo, lleva a Estados Unidos a expulsar a España de las islas en la guerra de 1898, a provocar esa guerra, evidentemente, y eso fue obra, es cierto, de la plutocracia, pero no por ninguna leyenda negra, por ningún anglosfera de ninguna parte, ni antiespañolidad de ninguna parte, todo lo contrario, por su ADN, por su intrínseca necesidad política antibritánica y pro-Monroe, necesariamente. Esta política antibritánica es más que demostrada, no solamente en este tratado, que luego finalmente se ratificará y se cambiará, más bien se variará en el tratado Hay-Pauncefote en 1901, precisamente derrotando a los británicos. Los británicos son derrotados políticamente y ante la amenaza de Alemania ceden. Lord Pauncefote, exactamente, de parte del Imperio Británico, cede cualquier pretensión sobre Panamá y sobre Centroamérica a cambio de tener cercano algo aliado a Estados Unidos. Y esto es motivado y evidentemente se aleja de los monopolios, de dar demasiada competencia a los grandes monopolios de esta plutocracia. Pero claro, sigue habiendo libertad política colectiva en Estados Unidos, y aunque ganan esa batalla los plutócratas empujando a Estados Unidos en esa línea, que en realidad no crean esa política, lo que hacen es reforzarla, no evitan desde dentro que evidentemente avance esa libertad de la sociedad civil que acaba destruyendo con
revitalizando las sentencias que en un principio habían logrado detener la ley del Acta Sherman, la plutocracia, con una sentencia de 1895, pero finalmente la sentencia de 1911 contra la Standard Oil de Rockefeller terminará con esa plutocracia, obligando a dividir todos estos activos y obligando a que esos gigantes no tuviesen un poder omnímodo empresarialmente. Bien, lo que nos lleva a que demostrar que esta élite, que lo era, esta plutocracia, sí que tiene que ver, que sí que firmaría el mismísimo Trump. Es decir, sí que estaría alineada con Maga. No necesariamente esta plutocracia, una élite oligarca o capitalista, necesariamente es antinacional o antisoberanista, y mucho menos globalista, anticivilización occidental o antirraíces o anti-leyes naturales. Así que, bueno, quiero que además subrayar, como para apoyar lo que acabo de decir, pues sobre todo, por ejemplo, la política antibritánica de los Estados Unidos, cómo esa plutocracia la apoyó con, por ejemplo, hay obra importante de David Irving, Churchill's War, la guerra de Churchill, o Joseph Persico, Roosevelt's Secret War, la guerra secreta de Roosevelt. Son obras que demuestran que esa política antiamericana todavía incluso en el siglo XX estaría formalmente en vigor y que fue potenciada por esa plutocracia. Sí, una plutocracia que fue vencida, no por tener una mala geopolítica, tanto como su país, como, por cierto, para Occidente y el mundo, porque fue bueno. No tanto para España, desgraciadamente, porque jugó mal su baza, posiblemente no mantuvo una geopolítica antibritánica, cosa que hubiese tenido como aliado a Estados Unidos. No, fue un país que en un momento dado no mantuvo una geopolítica fuerte y se entregó. Y se entregó a una negociación o se entregó a cosas a criterios nada claros, que llevó a que Estados Unidos lo declarara no fiable y no podía permitirse, es lo contrario que algunos pretendidos hispanistas o algunas interpretaciones y lecturas quieren hacer ver. El Destino Manifiesto no fue más que un tema de propaganda política en la guerra con México. Lo que define a Estados Unidos está en su constitución, en su revolución de libertad, en su declaración de la independencia y, por supuesto, en la doctrina Monroe, en el Big Stick, y etcétera, en sus intereses como líder mundial y en un momento dado. Así, con estos claros criterios, en los que sí que hubo una plutocracia que fue al final desaparecida por los intereses propios de esa sociedad civil, empleando su libertad política, y no por razones geopolíticas, no era negativa, porque además creó industria, creó sectores, creó riqueza, creó productividad y creó tecnología. Y esas plutocracias sí que estaría alineada perfectamente con una idea de plutocracia, con una idea de oligarquía, de élite, de Trump, una idea de Trump de élite productiva, contraria al paradigma, por eso es un cambio de paradigma actual, de élite antiproductiva, es decir, de élite financista, de élite de sostenibilidad según las necesidades de una oligarquía socialdemócrata y financiera. Y bueno, una plutocracia que quería condicionar, pero lo que era una geopolítica ya establecida de forma natural por las necesidades de su propia nación, no una oligarquía elitista con sus propios intereses, pretendiendo además diseñar el mundo a su forma y hasta al ser humano casi como especie. Creo que ha sido interesante con estos criterios de qué fue la plutocracia y cómo esta plutocracia pudo ser, es decir, beneficiosa para el desarrollo de la industria y el desarrollo del mundo, y al mismo tiempo acabó siendo peligrosa para la propia sociedad civil, que tuvo instrumentos con la libertad política que tenía y que tiene para transformarla
y diseccionarla con las leyes antimonopolio. La próxima vez, con la próxima semana, vamos a tener ese primer capítulo de de cine y geopolítica, y todavía nos falta la parte de desarrollando lo que es la entrega anterior, la parte de el sistema actual, cómo nació y cómo se generó de la élite, de la hegemonía actual que está cayendo y va a caer y va a desaparecer su paradigma. Esperemos, si es que se va a producir, acabar produciendo este año a partir del cambio de la Casa Blanca. Y bueno, espero que deis like y ahora vamos a pasar exactamente a la píldora geopolítica de esta semana. Bueno, la píldora geopolítica de esta semana también está clarísima. Kamala Harris, ya casi prácticamente investida como vicepresidenta, rechaza hablar en la conferencia mundial de Bitcoin en Nashville, una conferencia en la cual se ha entregado ya completamente a Donald Trump. Se va a anunciar hasta por J.D. Vance, ya está anunciando un token meme para la campaña de Trump y Trump. Realmente es increíble. Uno podría haber esperado, por cuestiones de política, no de estrategia, pues que Kamala se hubiese tratado de hacer la centrista y tratar de vejestorio, un poco ya pasado de moda, tanto al que ya no se presenta como al expresidente Trump, pero no, le ha dado toda la razón y ha dicho un no rotundo al Bitcoin, ha llegado a declarar que el Bitcoin es moneda de criminales. Inmediatamente ha salido Robert Kennedy Jr. diciendo que casi toda su fortuna la tiene en cripto. Increíble. Y además ha hecho anuncios pro LGTB, pero en versión woke, por supuesto, y pro aborto versión woke. Es decir, progresismo puro. Una auténtica huida hacia adelante, no engaña a nadie. Desde luego, valor no le falta. Enhorabuena, Kamala. Gracias por estos momentos y gracias por tu sinceridad. Ya está muy claro, no engaña a nadie. Va a tratar de cargarse, atacar lo que es el gran cambio de paradigma monetario financiero que va a ocurrir, que es con la blockchain y las cripto y la descentralización de la moneda del poder estatal. Y ha dejado claro que no, que es la Agenda 2030, es el mundo financista actual, el único camino, y además toda la cultura woke, sin complejos. Pues nada, pedazo de, bueno, más noticia geopolítica imposible. Es decir, está claro lo que se va a dirimir en Estados Unidos no va a ser solo la política de Estados Unidos, es nada más ni nada menos que prácticamente el paradigma de la política y geopolítica a nivel planetario. Hasta la próxima semana. Nos veremos la próxima semana ya con cine y geopolítica. Y dad un like. Un abrazo. Hasta la próxima, criaturas analíticas.